Buenas noches a todos y bienvenidos a Teletodo Noticias. Y ya lo anunciábamos hace unos días atrás que cada 15 días aproximadamente vamos a tener, y siempre que él esté disponible, estas charlas con el licenciado Carlos Zubiri. Gracias, Carlos, por venir otra vez a tratar estos temas donde la gente durante todos estos días y después de que salió la nota al aire, las repercusiones fueron muy buenas, y nos hace pensar también de cuánta necesidad había y hay de escuchar hablar de determinados temas, ¿no? Gente que me ha escrito por privado, que también después de haber visto la nota y de comentarle qué era lo que se venía, tengo alguna pregunta para hacerte también que la gente me pasó por el privado del Face. Carlos, muchas gracias y bienvenido. No, gracias a vos. Y bueno, sí, lo que sirva como aporte para que la población pueda preguntar, pueda inferir alguna idea, eso siempre es muy bueno, y le vamos a otorgar a las charlas. A mí me gusta mucho los aspectos psicodinámicos profundos de todas las eventualidades, no solamente de un funcionamiento psíquico vinculado a una patología, sino a veces lo social, lo institucional, es decir, tratar de darle un tinte dinámico donde la gente pueda entender otras facetas de las problemáticas que a veces son las que menos se conocen, y que después cuando uno las desarrolla son las más atrapantes, porque son las más inciertas del ser humano, ¿no? Carlos, el tema que dijimos que íbamos a tratar hoy es uno de los temas o de las más grandes epidemias que estamos sufriendo en estos últimos tiempos, que es la depresión y ansiedad. Sí, la depresión, bueno, creo que hay que hacer una distinción importante, que es, porque la palabra depresión es una palabra vulgarmente usada para marcar patologías graves o patologías leves, ¿no? Y en realidad las dos tienen que ver, tanto la depresión como la melancolía. Nos tenemos que empezar a familiarizar con la palabra melancolía. La depresión tiene que ver con la caída del ánimo, una tristeza interior que surge muchas veces desde el interior, que está provocado a veces por factores externos, emerge a partir de factores externos, pero obviamente que hay un interior que en la recepción y la metabolización de esas situaciones vividas puede producir o una depresión o una melancolía. Las depresiones generalmente son angustias leves o angustias más moderadas, tristezas internas más moderadas, que están vinculadas con duelos que no son tan patológicos, con duelos que pueden ser de buena metabolización. Pérdidas que tenemos todos, momentos difíciles que tenemos todos. Cuando hablamos de duelo, Carlos, no solo hablamos del fallecimiento de una persona, ¿no? Puede ser un divorcio, la pérdida de un trabajo. Cualquier situación que pueda devenir en ansiedad de pérdida, porque hablaste de ansiedades, la pérdida de un trabajo, una crisis económica, un cambio de presidente, puede ser un dato menor, a veces puede ser un dato menor. Hay depresiones endógenas graves que terminan en melancolías, que han aparecido a partir de un dato menor, que es por asociación. La mente funciona desde el inicio de la vida, al principio con una forma muy precaria, después se va haciendo más compleja, pero registra todas las eventualidades de la vida. Entonces, a veces hay situaciones complejas a temprana edad que por asociación se pueden vincular con experiencias actuales, y que a veces, te repito, por asociación, por ligazón, genera la aparición de una problemática con la intensidad de esas primeras experiencias. Entonces, que típicamente esas situaciones donde la gente dice, ¿qué pasó? Estaba bien, ¿no? Y de repente apareció una depresión muy, muy marcada, muy profunda, que termina en duelo melancólico. Las depresiones comunes son duelos bien desarrollados, bien metabolizados, que pueden traer aparejado un tiempo de duelo, un tiempo de depresión, pero que tienen salida, ya sea con ayuda o no, salida que es saludable. El problema es cuando la depresión se acentúa en un duelo que es de difícil resolución, que se da a temprana edad. Para entender la diferencia entre depresión y melancolía tenemos que hablar de
de esta vida frustrante que está vinculada con las primeras experiencias de sustento y alimento, ¿no? Yo diría que los grandes traumatismos o pérdidas o duelos del melancólico grave, psicótico, están vinculados con esta díada y simbiosis que está vinculada con la madre en esta relación diádica de pecho, niño, y todas las experiencias de gratificación o no que se den a temprana edad. Que era un poco también lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de ludopatía y de adicciones, ¿no? Esa relación... Lo que pasa es que son primas hermanas, Claro. ¿no? Con la diferencia que acá, en la melancolía, no hay inflación del yo, lo que hay es una caída del yo, aturdido y aplastado por las fuerzas de la depresión, que generalmente el monto de esa depresión o estas cuestiones económicas del psiquismo que tienen que ver con lo que se produce desde adentro internamente y lo que se produce desde afuera, inundan al yo, inundan toda la personalidad y le hacen caer, ¿no? Al punto que se da lo que se conoce como la caída del yo a partir de la identificación indiferenciada con el objeto, ¿no? Estas situaciones que son tan pegadas, tan apegadas, tan mimetizadas con el objeto, que si cae el objeto, cae la persona. Si cae la situación traumática o de pérdida, la persona cae. Como hay gente que frente a un cambio grande, brusco, se puede deprimir melancólicamente, y como hay personas que lo pueden vivir normalmente. Como hay personas que frente a una separación, frente a una pérdida económica, frente a la pérdida de un ser querido, lo pueden vivir con una metabolización de duelo normal, y como en otras circunstancias puede caer una depresión melancólica que a veces cuesta mucho salir y en algunos casos con riesgo de muerte. Es decir que en realidad nosotros todos estamos expuestos a la depresión, como vos decías, o por perder un trabajo, o una pareja, o un ser querido, lo que sea. El tema es cuando entra la historia. Claro, entra la historia, pero hay otra palabra que es lo que yo... entra la melancolía. Vamos a una buena o mala noticia. Mala porque hay que saberlo, y buena porque al saberlo uno puede tomar otra postura, ¿no? El ser humano no eligió vivir. Cuando le dijeron que iba a vivir, se tuvo que hacer cargo de la vida. Sí, así. Hoy leía un texto de Bauman y hablaba de esta historia, ¿no? De que no nos han... Perdón, de Bleismer. Estaba hablando de un libro nuevo de Bleismer que adquirí hace poco, y hablaba estaba leyendo los dos, por eso me confundo. Y hablaba casualmente de que si nadie te dijo que vos ibas a vivir, te dijeron que tenés que vivir porque te trajeron al mundo, bueno, tenés que hacerte cargo de esa vida. Y lo que tiene el ser humano, a diferencia del animal común, es que tiene una vida plasmada por duelos y microduelos, o como diría Rafael Paz, traumas y microtraumas. Entonces, las maneras que tenemos de vernos con esos traumas o microtraumas, o esos duelos o microduelos, de esa manera va a depender el tipo de relación que establezcamos con el objeto y lo que pueda suceder con lo que suceda con el objeto, ¿no? Si estamos más alejados del objeto, tenemos más diferenciación del objeto. Estas instancias de yo no yo, poder diferenciar lo que soy yo y lo que es el objeto. Hay relaciones que no están bien diferenciadas, ¿no? ¿Cuántas parejas se ha muerto el marido y a los 3 meses se enferma la mujer y se muere con él, ¿no? Sí. Son cuestiones donde la diferenciación yo no existen, y donde la metabolización de un duelo es patológico y termina el dolor confundido con el objeto, donde la persona termina en una situación depresiva grave. Algunos autores, y Rafael Paz en el libro Psicopatología, cuando habla de la melancolía, habla del trauma del destete, para que se entienda mejor, ¿no? Las desavenencias que hay en toda la historia vinculada a toda la historia del destete, este objeto primario que al principio es indiferenciado, después se empieza a diferenciar, y toda la presencia de esa madre en esa situación de destete, que es tan importante, como modelo de separación que después va a manejar todas las separaciones futuras, ¿no? Desde ese momento hasta, te diría, la última experiencia de la vida. Y cómo esa modalidad de destete, cómo esa modalidad de separación
Tenemos que aprender a separarnos de nuestros objetos primordiales, si no todos los chicos se quedarían en su familia, ¿no? Sí. ¿No? Va a producir, bueno, la forma de metabolizar estos duelos, la forma de metabolizar estas separaciones. Y de acuerdo a eso aparece, bueno, este duelo normal, este duelo depresivo o esta melancolía, que en la melancolía es donde tenemos las penurias más graves, porque el término melancolía lo usamos para definir las depresiones psicóticas, las depresiones que están más vinculadas con la muerte, están más vinculadas con el instinto de muerte, hay más caída del sujeto, hay menos recursos yoicos para levantarse de una situación de duelo. Vos recién me preguntabas cómo puede ser el tema del suicidio, ¿no? Nosotros tenemos catexias para vivir la vida, tenemos energías, esto es económico. El psiquismo al psiquismo se lo puede explicar desde un punto de vista económico. Para que la gente lo entienda bien, es más útil. Tenemos catexias desparramadas en la vida, ¿no? Esta mañana hice consultorio, estuve leyendo unas cosas, estuve haciendo unos informes, estuve con mi familia, fuimos a tomar un café, después hice un ratito de actividad en el patio en mi casa. En la siesta ya arranqué el consultorio, estuve toda la tarde en el consultorio. Ya a las 7 y pico me empecé a preparar para venir para acá, estoy acá con vos hablando de esto. Son todas catexias, todas energías psicológicas que uno tiene dispuesto durante todo el día, que en una depresión esta energía no está a disponibilidad del sujeto, desaparecen, se internalizan, se reintroyectan, quedan, incorporadas al sujeto, se sacan del mundo exterior. Por eso, voy a decir, ¿qué hace un suicida cuando se mata? ¿Cómo no piensa en la familia? ¿Cómo no piensa en la economía? Sí. En ese momento no hay familia, no hay hijos. Claro, muchas hay veces un momento de disociación con la realidad. Eso es lo que pensamos todos, ¿no? ¿Qué le pasa realmente para llegar a tomar esa decisión? El yo, por una cuestión de recaptación defensiva, recapta toda esa energía y esa energía se vincula con el yo, pero al punto que le pesa de tal manera que al no tener contacto con el exterior, no tener ya, aspectos con los cuales o por los cuales defenderse, cae en el acto suicida, ¿no? Freud decía que es el ensombrecimiento del yo a través de todas las cargas que en ese momento caen sobre el yo y lo matan, ¿no? Uh-huh. Es una decisión de un acto. Esta es la diferencia que hacíamos la otra semana cuando hablábamos de la melancolía y las manías. Bien, es como cuando también escuchamos hablar sobre, que es otro tema, pero que también todo está relacionado con todo, es las personas que se autoflagelan, ¿no? Hay una cosa que es importante en esta pregunta que vos decís. En la experiencia de satisfacción o insatisfacción con el pecho materno, y con todas las experiencias de satisfacción e insatisfacción que se dan en relación con esa etapa de la vida, estamos hablando de, para hacer una psicosis grave, hay 4 psicosis que son importantes y graves. Las 2 que tienen que ver con el estado de ánimo, que es la manía y la melancolía, y las 2 locas, yo les llamo, que son la esquizofrenia y la paranoia. Uh-huh. Dentro de la esquizofrenia tenemos el autismo. Eso para que la gente lo entienda. Tenemos las 2 locas, esquizofrenia y paranoia, y tenemos melancolía y manía, que son las 2 que están vinculadas con el estado de ánimo. Todas están regidas por el instinto de muerte. La psicosis es la desestructuración del psiquismo. Uh-huh. En algunos casos la persona queda pataleando, delirando, y en otros casos queda atrapada por una adicción o por un suicidio. Pero son casos graves. Lo que tiene la melancolía es que se da en una etapa de fijación donde la persona está un poquito más diferenciada que en el caso de la esquizofrenia y en el caso de la paranoia. ¿Por qué son tan desestructurantes la esquizofrenia y la paranoia? Porque los traumatismos se dan en un momento donde el psiquismo todavía no está constituido. En el caso del melancólico, en las primeras experiencias de insatisfacción con el pecho materno, lo diferencia y lo ataca. Y hay un sadismo frente al objeto que cuando vuelve sobre el objeto propio, ahí es donde se da el acto agresivo, que en lugar de agredir al objeto, por defensa, se agrede a sí mismo. Con lo cual, esto metapsicológicamente está fijado en una etapa un poquito superior a las 2 locas, ¿no? A la esquizofrenia y la paranoia, y donde hay un ataque al objeto, hay una envidia, celos y agresión al objeto. Hay nenes que muerden el pecho materno cuando de esto hay una teoría de Melanie Klein que habla del psiquismo temprano y de cómo el niño ataca al pecho y cómo ataca después también en la vida de estos nenes de jardín que muerden a compañeritos, sí, de forma muy sádica.
Y que en algún momento, si este sadismo se vuelca hacia el propio objeto, termina con la autoagresión, la autoflagelación y en algunos casos, o el autosadismo, que en algunos casos tiene que ver con infligirse dolor, o en el caso más grave, con el suicidio. Estaba leyendo también, bueno, a raíz de toda esta charla que vamos a tener, que sobre los cuadros de depresión grave y de ansiedad, ¿no? Que aumentaron un 25% a nivel global durante el primer año de pandemia. Lo terrible que fue ese primer año, bueno, lo terrible que fue la pandemia para la psique de la gente. Cuántos cuadros de depresión y también cuántos suicidios ocurrieron después de esto, ¿no? El aislamiento es un mecanismo defensivo del yo. El yo se defiende en la vida, tiene mecanismos defensivos, que no necesariamente son patológicos. Algunos funcionan para mantener el psiquismo en equilibrio. Cuando vos obligas a la persona a aislarse, no sabés con qué te vas a encontrar. Porque, a ver, vos imagínate nosotros que somos personas de mucha acción, ¿no? Yo ando todo el día. A mí me encerrás en mi casa sin poder salir y yo no sé qué hago con toda mi energía, ¿sí? Uno se tiene que arreglárselas para metabolizar toda esa energía. En la pandemia el encierro trajo aparejado que psiquismos que eran más precarios, que psiquismos que tenían menos plasticidad, que tenían más viscosidad yoica, más viscosidad en el manejo de su energía, tendían mucho más a la depresión y a la melancolía que psiquismos que podían arreglársela con esto. Es decir, lo que pasa es que había un aislamiento impuesto, inclusive casi te diría como una agresión, porque es decir, no puedes salir, no puedes estar acá, no puedes. ¿Y qué te pasó a vos como psicólogo cuando escuchaste que se nos imponía esto de esa manera? ¿Qué dijiste vos? ¿Qué es lo que se Yo hice muchas cosas locas en la pandemia. Todo lo hicimos. Yo estuve parado una semana. Yo hablaba con algunas autoridades y hablaba con algunos colegas y decía, tenemos 7.000 millones de habitantes en el mundo. En ese momento, cuando yo hablaba, teníamos un 0,5% de gente con síntomas de la enfermedad y después teníamos otros 6.000 y pico de millones de habitantes con ansiedad y depresión. Entonces no podía entender por qué los psicólogos no éramos declarados de emergencia, ¿no? En aquel momento. Bueno, yo lo declaré, en virtud de este fundamento que estoy dando vos, me autodeclaré entonces andaba la ruta y presentaba mi carnet de psicólogo y fundamentaba, bueno. Hasta que un día llego a un pueblo, me encuentro con una barricada y yo tenía en ese pueblo, detrás de la barricada, 2 depresivos, melancólicos, donde en su historial habían tenido intentos de suicidio. Entonces me para la oficial, me dice, vos no podés pasar porque únicamente pueden pasar los alimentos y los médicos. Yo soy psicólogo, yo también necesito atender gente. Y yo hice un juramento hipocrático de no dejar abandonado nunca un paciente. Y ahí detrás de la barricada hay un paciente mío, hay 2 que están graves, que no sé cómo, después que se aisló todo, están reaccionando, y necesito verlos. No te puedo dejar pasar, no tengo autorización, no estás dentro del personal esencial. Personal esencial del protocolo. Entonces digo, bueno, déjame hablar con tu intendente. Entonces lo llamo al intendente y me dice, hola Carlos, me conocía, ¿qué tal? Mira, le digo, pasa esto y esto y esto. No, pero no te puedo pasar, mira, yo tengo 2 depresivos de aquel lado. Yo me voy, giro mi auto, me vuelvo. Si en la semana hay algún muerto vinculado con esas patologías, yo me voy a encargar de decir que fue una negligencia tuya. Yo estuve en la barricada, entonces le paso el teléfono a la chica por pedido de él y la chica me dice, me abrió la barricada, me dejó pasar, ¿no? Y ahí empecé y trabajé en todo momento. Yo no iba a dejarla, yo anduve por todos lados en la pandemia, Karina. Era el riesgo que teníamos que correr la gente que trabajábamos en salud. Nosotros no podíamos dejar a la gente mal. Y había gente que podía ir al consultorio, hay gente que podía ir que estaba autorizada por otra parte ir al consultorio, cuando los tratamientos no se podían dejar de lado. Claro. Ten en cuenta que en el caso de la melancolía había neurosis simples con algunos síntomas obsesivos, histéricos, fóbicos, que aparecía, que este es otro dato importante para este tema, que aparecían brotados con una depresión. A ver, muchas veces la neurosis es una neurosis en sí misma, una obsesión, una fobia, una histeria, y muchas veces es una aparición sintomática que tiene como base
una depresión que está sostenida por los síntomas neuróticos. A ver, ¿qué significa esto? Para que la gente lo entienda. A veces el paciente hace una obsesión para no deprimirse, o hace una histeria para no deprimirse. Pero si vos movés rápido, por ejemplo, un obsesivo, vos lo movilizás rápido de sus rituales, por ahí corres el peligro de que aparezca un depresivo. ¿Verdad? Yo te atiendo a vos. De un obsesivo a un depresivo. Entonces, ¿qué pasaba? La pandemia no fue un movimiento común, fue un movimiento traumático. Aparte nos moríamos. Sí. El mensaje era ese, sí. ¿no? Entonces la gente estaba con mucha tensión. Entonces, sumado a eso el aislamiento, sumado a las ansiedades paranoicas acerca de que nos morimos, de qué es este bicho, bueno, sí, el miedo. Hubo un crecimiento exponencial de depresiones que no eran depresiones o melancolías que no eran melancolías, pero que aparecieron como base de funcionamientos neuróticos, que dejaron de ser neuróticos y aparecieron con toda la fuerza de la emergencia de la depresión. Con lo cual, en una semana o en 15 días, nuestros pacientes neuróticos pasaron a ser pacientes con una neurosis, pero con una depresión muy grande, de buen pronóstico porque eran depresivos, neuróticos, pero con rasgos depresivos que en una exposición mayor de aislamiento y de soledad, no sabemos dónde pueden terminar. Fue terrible. Fue terrible, sí, ¿no? Lo psicológico, yo de pandemia no se puede hablar mucho todavía, pero lo psicológico en pandemia fue muy traumático. Y aparte de que consumíamos todo el tiempo eso, pendiente de cuántos muertos había, de cuántos, incluso en las localidades chicas como las nuestras, cuando trasladaban a una persona y fallecía. Entonces vivíamos todos con ese miedo. Yo le tenía prohibido a mi familia, si a mí me empieza a faltar el aire, ellos tenían la prohibición de internarme. ¿No? Eso lo iba a decir yo. A no ser que estuviera inconsciente de falta de aire. Porque las terapias intensivas hay que llegar inconsciente. Yo he sido psicólogo de terapia intensiva en la ESCA Sacuna, en Córdoba, cuando hicimos el servicio de psicología interna. El paciente en terapia intensiva llega post-infartado o post-ACV o post-accidente. Sí. Uno llega mal, no llega con la conciencia que está en una terapia intensiva. Cuando llegabas con falta de aire y consciente, veías que se iban cuerpos para un lado, cuerpos para otro, que te morías. Sabías de antemano, porque habías estado con toda la publicidad en tu casa, de que te metían en una bolsa y nunca más veías a tu familia y te quemaban. Había gente que se moría de desesperación. Y esto nadie lo dijo, Karina. Hay mucha gente que se murió de depresión en la terapia intensiva. No se murió de COVID. Nosotros tenemos un amigo en común. Yo estaba en un lugar de viaje y estaba en contacto con parte de la familia y yo lo conocía, ¿no? Bueno, para mí se ha desesperado. Y obviamente la desesperación te quita el aire, te puede producir un infarto, una persona... hay gente que se muere viendo el gol de Maradona contra los ingleses, el infarto. Pero la emoción, hay emociones fuertes que... Hay que entender que el cúmulo de experiencias, gratificantes o no, tiene una ascendencia sobre la psicología que es terrible y que puede producir, que esté del otro lado de la depresión, para no irnos tanto del tema. La depresión, como estructura, puede producir sobre el cuerpo un montón de apariciones que a veces no están previstas, ¿no? ¿Y qué pasa, Carlos? Yo estoy depresiva porque, me quedé sin trabajo. Martín me despidió, me quedé sin trabajo. Y estoy depresiva en esa depresión normal que tengo que transitar hasta asumir, haber perdido mi trabajo, conseguir otro. ¿Y qué pasa ahí? Que es cuando entra la melancolía. ¿Por qué se produce eso? Porque yo ya tengo algún patrón o no. Bueno, es así, mira. Yo te lo explico digamos, hay un emergente que es una historia actual. Martín te despide. Sí. Eso puede ser significativo o no tanto de acuerdo a tu historia. En tu historia tenés un montón de cicatrices que tienen que ver con, no vamos a hacer un análisis acá, ¿no? Pero que tienen que ver con tu historia, con tus pérdidas, con la elaboración de tus pérdidas. Posiblemente si el psicólogo bueno te va a conocer al principio y te va a hacer pasar por los momentos históricos de pérdida para ver cómo has resuelto los tiempos, la aparición, alguna sintomatología colateral, algunas situaciones de vida. O sea, te va a revisar toda
la historia de los duelos para saber si esta situación puede ser productora de un traumatismo mayor o no. Si vos tenés una historia de duelos muy grande y mal resuelto, es probable que tengas más riesgos. Es probable que aparezca una depresión menor y que de repente se puede desembocar en una depresión mayor ya melancólica. Bien. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que terminar en muerte, pero que siempre, siendo melancólica, tiene más riesgos de que suceda. Y está anclada el instinto de muerte. ¿Sí? La persona quiere vivir, la persona quiere... Mirá, yo he tenido muchos ejemplos, bueno, he atendido muchísimas depresiones, melancolías, y he atendido muchos pacientes con intentos de suicidio y muchos pacientes que inclusive han tenido ideas de suicidio durante el tratamiento y que han sabido salir adelante. Pero acá hay que decir algo que es muy importante a la población, que me pasó con un caso que tomé la decisión de hacer la devolución de información, porque si vos no haces la devolución de información de lo que está pasando y pasan las cosas, te quedás con esa, ¿no? Esa situación internalizada, ¿no? Sí. Generalmente los pacientes depresivos y melancólicos, así como los pacientes adictos, responden muy bien a las terapias de palabra, responden muy bien a estas conversaciones productivas y simbólicas que son los análisis, las terapias, responden muy bien. Es muy probable que si vos haces unas muy buenas 2 o 3 entrevistas, si el paciente está en riesgo, es probable que esa semana lo saques del riesgo. No porque se curó, se alivió. Bien. Habló, en lugar de meter para adentro, exteriorizó, hizo catarsis, proyectó, no hizo una incorporación permanente de lo malo, sino que sacó. Si el terapeuta es bueno, puede ser un buen depositario de estas cosas terribles del paciente, con lo cual el paciente se va tranquilo sabiendo que el psicólogo es como que el cajón guardó las cosas. Hay como una especie de disociación, ¿no? Me voy porque el doctor dejó escrito, dejó en el cajón mis cosas y cuando vuelva las retomo, pero ahora queda en la mano de él, ¿no? Esta idea de cómo te depositan a vos transferencialmente estas cuestiones que alivian mucho. Esto es importante en la depresión. Un alivio no es curación, es un alivio. Yo tenía un paciente muy grave que lo habíamos atendido muchas veces. Lo habíamos atendido muchas veces no en terapia, sino en situaciones de riesgo. Nos llamaban porque estaba con un intento, teníamos que atenderlo en crisis, alguna vez lo he atendido con algún médico de acá, para poder medicarlo y poder trasladarlo, lo hemos internado, bueno. Hasta que un día empieza conmigo unas sesiones. Bueno, un paciente acá de la región, esta persona le va muy bien las primeras entrevistas, primeros 2 meses. Para que vos tengas una idea, yo tenía una idea de hacer una terapia, si se ve en la tele, desde el anteojo hasta tu estuche, ¿no? Esto dura 1 año, mínimo. Los 2 primeros meses estamos acá. Acá empieza a tener un alivio muy importante, que él se empieza a sentir muy bien, se empieza a sentir muy independiente y empieza a plantear el alta. La familia no muy conocedora de cómo funciona esto, no muy conocedora de la psicodinámica, más allá que se le había explicado, empieza a sentir la voluntad del paciente y empezamos una crisis entre lo que era el deseo del paciente, la anuencia de la familia y mi sugerencia terapéutica. Cuando yo vi que la situación era muy sugestiva y poco clara por parte de la familia, llamo a la familia en la reunión y les explico: lo de tu familiar va de acá a acá, yo quiero llegar hasta acá, por lo menos como para estar tranquilo, hasta acá. Hoy estamos parados acá. Si él deja la terapia acá, es un paciente aliviado, pero que todavía mantiene el riesgo, y mucho, porque era un paciente que había hecho muchos episodios seguidos, ¿no? Generalmente, cuando un paciente depresivo tiene ideas o tiene episodios que se van alargando en el tiempo, eso es una mejoría. Pero este había incurrido en conductas suicidas con un tiempo muy corto entre episodio y episodio. Entre lapsos cortos. Lo ideal es que esos episodios depresivos se puedan extender en el tiempo, que puedan ir siendo cada vez más tolerables.
La familia entendió, pero no había forma de convencerlo a él. La cuestión que dejan, yo le digo, miren, cuídenlo, porque si ustedes se descuidan, es una persona de riesgo. ¿Y qué puede pasar? Y puede pasar que si ustedes se descuidan, vuelven a intentarlo. Se alivió, pero tiene mucha vida todavía, que no ha trabajado de su vida, muchas historias de duelo, una historia muy precaria vinculada a todo esto que te dije recién de la metapsicología, ¿no? Una madre incomprensiva, un destete, porque hay toda una historia detrás de todos estos vínculos primarios que generan frustración. Corremos riesgos muy grandes, ¿no? Bueno, se van con esta sugerencia, obviamente concluimos ahí mi función, y esta persona, bueno, un día se descuidaron, pasaron 3-4 meses de eso, y tuvo la posibilidad de un descuido además y se quitó la vida, ¿no? Un alivio no es curación. Esto no es medicina, esto es psicología. Nosotros tenemos otra manera de ver la psicopatología. En la medicina hay muchas patologías que se curan bajo el alivio. Si vos tenés angina y tenés placa en la garganta, te dan amoxidal una semana, y a la semana te ve el médico, te abre la boca, estás listo, no tomes más. En psicología no es igual. Es muy compleja la cabeza, es muy compleja la construcción de una psicopatología. En un acto suicida y en un acto melancólico incurren un montón de factores, lo actual, lo cercano a lo actual, lo histórico. Nosotros somos cincuentenarios, ¿no? Sí. Bueno, viene encima 50 años de vida. Eso no se resuelve en 2 meses. Para hacer una melancolía hay que tener una estructura dañada. Entonces, para eso hay que revisar. Bueno, por ejemplo, con el tema de los teléfonos celulares, a mí me solucionó un problema muy grande, porque yo tengo mi teléfono abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Y los pacientes saben que lo pueden usar. Me fui de vacaciones, no importa. Yo ahora estoy proyectando mis vacaciones para enero. Vos sos mi paciente, vos sabés que si yo estoy en Mar del Plata, en la Bristol, vos me podés llamar. Está acordado. ¿Sí? Y mi familia sabe que yo soy psicólogo. Yo no soy psicólogo, digamos, vos decís, pero son tus vacaciones. Pero tu vínculo conmigo es único. Esto también es otro tema de psicología, que no es lo mismo que el médico. La pastilla de amoxicilina te la puede dar otro médico. El vínculo que tenés conmigo y la confianza que tenés conmigo y la historia que vos me depositaste hace que este sea un vínculo único, irrepetible. Entonces, yo quiero darte la sensación de que yo estoy y darte la certeza que yo estoy. Entonces, con el teléfono, a mí me facilitó mucho el trabajo, porque yo me venía de Laborde, me venía de Aria, que son lugares cercanos pero lejanos, y me venía con la tranquilidad que el paciente me podía tener en cualquier momento. Antes, cuando no existían los celulares, vos te venías un jueves, un miércoles de Aria, y hasta el otro miércoles cortabas clavo, ¿no? Claro. O en algunos casos muy graves buscábamos alianzas externas al tratamiento, familiares directos, algún médico de la familia, enfermeros, etcétera, acompañantes terapéuticos, porque necesitabas tener la cobertura que el paciente iba a estar con alguien que lo pudiera ayudar en un momento de crisis, que pudiera hacerlo hablar, que pudiera hacer catarsis, que es en ese momento y no es en otro. Entonces ahora con el celular es distinto, porque el paciente te llama. Claro. Y conmigo saben que si yo no los atiendo es porque estoy ocupado, pero que ya tengo el nombre de ellos, automáticamente los llamo después, les mando un mensaje y permanentemente estoy charlando con pacientes. Sí. La importancia de esa conexión y como vos decís que tenés con tus pacientes. Vos sabés que estos días, bueno, he estado viendo muchos videos y he estado escuchando mucha gente que hablaba sobre depresión y algunos sobre su propio tema, ¿no? Y me quedó una frase que la anoté, porque ese chico decía, me estaba muriendo, pero como no me vieron sangrar, no me creyeron. Que el dolor, tanto psicológico, el dolor psicológico es tanto como el dolor físico. Sí, y hay mucha culpa hay mucho sentimiento de culpa de gente que está alrededor del paciente y que no lo ha visto. Claro. Una frase que se ha puesto moda, esto de verlo no verlo, ¿no? Porque, ¿qué decimos? Y si se quiere matar no va a decir, no,
No es así. La forma expresiva de pedido de ayuda es simbólica, hay que saber interpretar. Claro. Yo inclusive he tenido pacientes que no han tenido la gravedad que yo suponía, pero que yo por las dudas lo dejaba, digamos, terminaba la sesión y le preparábamos un té o alguna merienda y lo dejábamos en la cocina del consultorio. Y yo lo atendía y gente de mi entorno, yo seguía teniendo el consultorio, gente de mi entorno lo atendía, le daba un refrigerio o algo caliente, y esa demora que le producíamos de 1 hora o 2 en el consultorio, a veces nos ayudaba a saber que el paciente se iba con una buena elaboración. Yo lo hacía, y lo sigo haciendo cuando puedo. Hoy el teléfono te facilita más las cosas, el paciente también está acostumbrado al uso del teléfono, ¿no? Claro. Pero es muy importante. Hay algo más que quería compartir, que es denso, pero que es metapsicológico y a veces hay que saber, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede internalizarse la idea de morir? Cuando uno quiere vivir, uno nació para vivir. Sí. Habría que meterse con algunas cuestiones filosóficas, pero no vamos a tener tiempo. Pero este tema de Bauman y de la búsqueda del control obsesivo que tenemos todos en el mercado para tener todo, para caer en el nirvana, que es volver a la panza materna, al vientre materno, a esa cosa de saciamiento absoluto. Es muy complejo, pero muy humano, ¿no? Esto de controlar todo para volver a la inacción, ¿no? Que de alguna manera está vinculado con el instinto de muerte. Bueno, en el caso de las depresiones graves, en esa relación frustrante con el objeto materno, en este caso, el pecho, la alimentación, en esa relación ambigua de amor y odio con el objeto, por frustración, cuando un objeto te frustra aparece una ambivalencia afectiva, amor y odio. El odio puede ir para afuera o para adentro. Lo dije al revés. Puede ir para afuera o para adentro. Si va para afuera, bueno, se lo tiene que bancar alguien. Si va para adentro, puede autoagredirse. ¿Qué ocurre? Normalmente cuando hay un montaje de odio tan grande, generalmente aparece lo que se llama el superyo, que es la instancia reguladora de la moral, de la cultura del sujeto, que se forma tirano, que significa que le exige a la personalidad una respuesta absoluta de equilibrio, que es tan tirana que el yo cede y cae. Por no poder internalizar y no poder vérselas con el montante de odio ante la tiranía del superyo, el yo cae, cede y deja de vivir. Esta es la explicación metapsicológica psicoanalítica del momento del suicidio. Por eso no se suicida cualquiera. Digamos, tampoco vamos a caer en la banalidad de que aquel que dice me voy a suicidar, mira, yo lo voy a cuidar igual. Sí. Pero sabemos que tiene una lista histérica neurótica, ¿no? Pues de alguna manera es un llamado de atención. El melancólico no te llama la atención. El melancólico tiene una convicción que es personal. Por eso no muestra. Por eso hay que estar atento al discurso, al simbolismo del discurso, a un gesto, eso que nos hace dudar, que a mí no me da certeza, pero me hace dudar. Y si me hace dudar, por ahí lo detengo. Seguro. O extiendo la sesión. También mis pacientes saben que a veces si yo extiendo una sesión, por ejemplo, con vos tenía que verte a las 6 de la tarde y empecé a 6:15, 6:20. Disculpame, estuve en una urgencia. Vos sabés que la urgencia es la extensión de una sesión porque aparece un emergente que hay que atenderlo en ese momento. Que si lo dejamos suelto, no es lo conveniente. Bueno, son todas cosas íntimas del consultorio que son interesantes para tener en cuenta principalmente las familias que viven con personas así, ¿no? Carlos, voy a buscar la pregunta que me hicieron para hacértela. ¿El depresivo se cura? Sí. A ver, no me gusta la palabra curación, yo no la uso. Las psicosis se estabilizan, las melancolías tienen un funcionamiento neurótico posible, tienen la posibilidad de tramitar su convicción mortal en una angustia más neurótica. Hay formas de reparación de los objetos, hay formas de reparación de la historia, hay un trabajo que se puede hacer, hay un trabajo de análisis que sería esta especie de reparación de los objetos originarios, ¿no? Esto de poder
entender otra forma u otra modalidad de relación que pudo haber existido con esos objetos originarios, con lo cual al cambiar la modalidad decae un poco lo odioso y aparecen algunas cuestiones amorosas que salvan al sujeto. Hay que laburar mucho. Bueno, y cuando hablamos de medicación, volvemos, yo recuerdo lo que vos dijiste el otro día, ¿no? Que es como que hay que buscar en lo profundo qué es lo que causa eso. Sí, la medicación es útil, es necesaria. Yo trabajo con varios psiquiatras de la región. Me gusta trabajar con los psiquiatras que tienen una vocación psicodinámica, que entienden y que medican a un paciente que necesita hacer terapia. Respeto mucho el paciente que llega medicado, jamás tocamos eso, y es más, automáticamente tenemos contacto con su psiquiatra. Pero bueno, la medicación no resuelve estructuras, la medicación no resuelve metabolizaciones, la medicación no resuelve historias, la medicación no trae elaboraciones simbólicas de la vida, la medicación maneja estados de ánimo. ¿Te eleva el estado de ánimo o te lo baja? De acuerdo a lo que vos necesites. Sí. Te pone menos ansioso, más ansioso, te hace dormir o te hace despertar. Pero sí es necesario, obviamente. La idea es que el paciente pueda ir recobrando de a poco con autonomía su dinámica natural. Nacimos sin medicación, ¿no? Bueno, esta persona que me estaba escribiendo, entonces yo le pregunto si le gustaría hacerte alguna pregunta, porque le comento sobre lo que íbamos a hablar, y entonces me dice, tendría millones. Una quizás puede ser cómo hacer cuando alguien se siente vacío, cuando lo tenés todo y aún así te sentís insatisfecho, como con ganas de explotar o desaparecer. Es que el vacío, a ver, el vacío como experiencia subjetiva a temprana edad es un peligro. ¿Sí? Yo siempre digo a los papás que una ausencia a temprana edad en un niño, vos tenés un hijo que se llama Diego, ¿no? Sí. Imagínate que Diego te dice, mamá, me voy a ir ahora. Diego de tener 33, bueno. Te diga, está grande, pero te diga, me voy a ir ahora y voy a volver a los 60 años de Canadá. Y no te comunico conmigo porque el trabajo no me permite comunicarme. Es el equivalente a una hora de un niño de 1 año y medio de destete o de amamantamiento si la mamá no está y la experiencia no es saludable. ¿Me escuchó la audiencia? Un vacío a temprana edad, cuando el psiquismo no está preparado para soportarlo, es terrible. Inclusive ha habido niños que autoprovocan su muerte, las muertes súbitas, que no son todas naturales. La desesperación puede matar, así como puede matar a un tipo de terapia intensiva cuando ve que todo el mundo alrededor se muere, lo que hablábamos de la pandemia, puede matar a un niño que se siente ante una ausencia dolorosa tan terrible que puede provocar la propia muerte. O una disociación muy grande, una escisión muy grande que produce una psicosis grave, más grave, como un último recurso. Yo digo que mirá lo que te voy a decir. La esquizofrenia y la paranoia son formas de salvar el psiquismo de la muerte. Se enloquecen antes de morirse. La otra opción es la muerte. Prefiero enloquecer. La disociación te permite salvar tu vida. Bueno, terminás con una disociación grave, desestructurante, psicótica, pero están vivos. El psiquismo tiene esa sabiduría, ¿no? Ahora, el vacío como experiencia es muy difícil de subsanar. Por eso también está tan presente en la actualidad, donde hay tantas experiencias y tanta dinámica social de vacío. Yo te decía que a mí me encantan las lecturas psicosociales, ¿no? Bauman, Benjamin, Hannah Arendt, Marcelo Viñar, Leismar, Rafael Paz, bueno, todos tipos que no solamente se encargan de la psicopatología y de la psicodinámica individual, sino que hablan de cómo estamos viviendo, de cómo es la sociedad. Y una sociedad de vacío, una sociedad de consumo, donde pareciera ser que en el fondo nunca lo alcanzamos, ¿no? Nunca lo alcanzamos. Y donde el contexto tiene más fuerza que la familia. Entonces, obviamente, que estamos en un contexto de riesgo para este tipo de patologías, porque hay como una excitación a relacionarnos con nuestros propios vacíos en esto del consumo indiscriminado que no se sacía nunca. Esos compradores compulsivos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y bueno,
En el caso de mi libro, que creo que vos lo leíste, sí, el suicidio de la chica en el shopping, sí. A veces hay mucho valor simbólico en la forma que se elige para morir. No es casual que esta chica se haya ido a tirar de la terraza de un shopping, ¿no? Casualmente un lugar de consumo y vacío, un lugar donde hay mucha expectativa superficial, ¿no? De banalidad modernosa, que ella elige ese lugar como muerte, ¿no? Como lugar de muerte. Que ahí en tu libro puedes escribir tirarse de un edificio al vacío, su vacío. Su vacío. ¿No? Tirarse al vacío es encontrar el vacío. Hay una decisión de conexión con el vacío, ¿no? Cuando una persona está vacía, ¿qué tenés? Sensación de nada. Y la gente se pregunta cómo puede hacer cuando uno quiere vivir. Bueno, repito, las catexias se desconectan. Es tan fuerte el dolor y la relación con el vacío, se había notado por acá, hay una desorganización por reintroyección masiva de la agresividad. Es tan fuerte la agresividad hacia sí mismo, la reintroyección de esa agresividad y ese odio, que produce una desarticulación del yo, que queda sin control, una desorganización, rompe con todas las catexias al exterior, esto hunde el yo y el yo queda sin recurso para vivir. Una buena noticia: cuando uno se enferma mal, sucede lo mismo. ¿Por qué digo una buena noticia? Porque cuando uno está sano y fantasea con la muerte, o fantasea con la enfermedad, más que con la muerte, con la enfermedad, ¿no? Uno dice, ¿cómo se va a estar enfermo? Y cuando uno está enfermo y está con una enfermedad que puede ser grave, hace sí mismos recursos, saca catexia del medio, es como que se olvida de esta cosa placentera que tiene la vida, y está con toda esa energía al servicio de la autoconservación del cuerpo. Por eso sufre más el que nos ve que el que la está sufriendo. Porque hay como un retiro, ¿no? Ayer compartíamos con Martín una estadía en Carlota, un partido de fútbol, mucha gente, un lindo lugar, una linda tarde, más allá de la lluvia. Bueno, cuando una persona está enferma terminal no piensa que hay un partido de fútbol, aunque le guste. Se retira de toda esa catexia exterior que tiene y está con todas esas catexias, toda esa energía, esa economía psíquica, ese quantum de energía a disposición del cuerpo, para defenderse, para pelear. Entonces se aísla de un proceso de aislamiento, ¿no? Por reintroyección de la energía. Bien, qué tema que realmente todo lo que uno puede escuchar y siempre es poco, ¿no? Porque seguramente desde el otro lugar surgen un montón de preguntas y también de inquietudes. ¿Cuándo debemos estar alerta y hablar con un profesional cuando vemos o sospechamos que una persona está depresiva o tiene qué síntoma tiene que tener para que te consultemos? Digamos, Carlos, mira, pasa esto, ¿me preocupo, me ocupo o no es necesario? El desgano, la caída del ánimo, el saber que ha habido alguna experiencia de pérdida, aunque sea menor. Mira, yo tengo un paciente que es el último que vi antes de venir para acá, chico de Pascana, virtual, que él ya hizo una etapa conmigo de terapia por otro tema y está en un proceso de separación con la novia, por un desengaño, ¿no? Y me llamó, me dice, mira, esto lo quiero tratar con vos, quiero charlarlo. O sea, a veces son situaciones de vida que son de angustia, pero que a veces esa angustia, si pasa a ciertos niveles, puede complicarse. Principalmente el síntoma de desgano, el síntoma de aislamiento, el dejar de hacer las cosas habituales, el dejar de vivir la cotidianidad como uno tiene acostumbrado, todo lo que son síntomas de aislamiento, la caída del ánimo, repito, eso ya es para llamar la atención, ¿no? Y bueno, siempre la posibilidad de llegar a una consulta que puede ser personal, puede ser telefónica, puede ser una consulta de un tercero. Esto es muy importante porque, bueno, una consulta a tiempo es preventiva en este tipo de patologías. Bien. A estar atento entonces y a ocuparnos. Yo he tenido mucha gente en crisis fin de semana. Los fines de semana son... Los domingos sí, son terribles, sí, ¿no? Los días... Vos sabés que hay una neurosis que puede terminar en depresión, que es la neurosis de los fines de semana, ¿no? Hay gente que está tan activa toda la semana que no sabe vivir el fin de semana. Hay mucha gente que no sabe vivir el ocio. No se prepara para el ocio.
Hay gente que se deprime en vacaciones. ¿Viste? Esta época del año, decís, bueno, ¿cuándo me tomo las vacaciones? Sí. Hay gente que no se puede ir de vacaciones. Y que por ahí está en vacaciones y florece una patología, ¿no? Se enferma, tiene síntomas, se accidenta, ¿no? Bueno. Y en estos días, así, fin de semana largo, fin de semana, además, también hay que estar atento, porque el mal uso del ocio, el mal uso de la costumbre de cómo organizar la vida de recreación, estar atento. Esas personas que trabajan mucho, que viven abocados a hacer a partir de lo que hacen, no de lo que son en realidad, cuando van perdiendo la vitalidad de trabajar, de la labor, no saben encontrar otras formas identificatorias, y eso a veces son formas de empezar con una depresión. Bueno, a muchas personas les pasan cuando se jubilan. Cuando se jubilan. Deja de ser un jubileo, ¿no? Y pasa a ser un sufrimiento. Sí. Bueno, por ejemplo, yo particularmente estoy cerca de jubilarme en la docencia, ¿no? Y a mí me genera mucha expectativa, porque yo voy a trabajar, yo siempre dije que en la docencia voy a trabajar el doble en la educación cuando me jubile la docencia, desde asesoramiento externo. Y sin la burocracia, esta burocracia obsesiva que tiene el sistema educativo, que te dice qué hacer mal, trabajando desde la ciencia, que es diferente hay ciencia y hay ministerio, ¿no? Es para otra charla. Y trabajando desde ahí, que es una cosa muy hermosa, yendo de caravana, como hacemos con el Negro Green, que nos vamos por ahí y damos charla por todos lados. Perfecto. Es una forma de seguir dando lo que uno ha aprendido, de devolver un poco de lo que uno ha dado, ¿no? Lo que uno En va estos recibiendo. 30 años que llevas de tu profesión, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Carlos, yo y Martín y yo agradecidos en esta charla, bueno, y seguramente toda la gente que esté escuchando desde el otro lado, y Está bien. nos volveremos a encontrar, ¿te parece, dentro de 15 días? Te hago un pequeño chivito. Dime, mío, dime. Que tiene que ver con el tema, ¿no? ¿Sí? No. Pues sabés que cuando yo escribí el libro, mi primer libro, tengo otro escrito, pero todavía no lo edité. Lo tengo en PDF. El libro se llamó Acontecimientos Subjetivantes. Sí, ¿no? acá lo tengo. Bueno. Y la palabra acontecimientos subjetivantes, que el que lo quiera obtener me llama, me avisa o te avisa a vos y entra en contacto conmigo. La palabra acontecimiento, esta la saqué de un psicoanalista que no sé por qué razón, Luis Horsten, por ahí me olvidó el nombre, que él habla en uno de sus libros habla de acontecimientos psicológicos. Él dice que un acontecimiento psicológico es un momento donde cuando algo pasa, algo sucede y es importante, deja una marca, deja una huella, deja una transformación. Desde ese punto de vista yo tomo la palabra acontecimiento, ¿no? Y subjetivante porque lo que marca, lo que transforma, lo que subvierte, lo que modifica es la subjetividad, es el psiquismo. Debería haber una maduración, un crecimiento, un desarrollo psíquico a partir del acontecimiento que se produce. Y hay un montón una serie de artículos o ensayos que yo hago que todos son o han sido para mí subjetivantes, de mi experiencia, de mis andanzas, digamos, en tantos años. Bueno, lo escribí en pandemia. De tus duelos también. Mis duelos también, sí. También. Sí, mis duelos. Cosas muy interesantes, lo de Agustín que está en el libro. Sí. Bueno, y a veces en mis charlas que muchas veces damos por ahí, hacemos mucho hincapié en la capacidad que tenga el sujeto de producir una vida sana a partir de saber producir acontecimientos subjetivantes. Que eso no se compra, eso no está en los shoppings, eso no está en el supermercado, no está en la casa de moda, eso está en la capacidad creativa del psiquismo. Hay que saber producir una propia vida. Hay muchas formas de vivir, ¿no? Nosotros somos tres personas de clase media. Sabemos por la edad que tenemos que vamos a ser de clase media. Sí. ¿Sí? Y por ahí, a veces hasta por ahí caemos con alguna devaluación en clase media baja. Bueno, pero bueno, eso no implica que no tengamos formas creativas de producir subjetivamente una vida que esté llena de acontecimientos que nos hagan crecer y nos hagan evolucionar. ¿Por qué lo digo esto? Porque, como lo dije creo que una semana con vos, vivimos una era de hiperproducción de consumo y de tecnología con una caída estrepitosa del ser humano. Sí. Tenemos subjetividades chatas, muy poco sólidas, muy poco densas, en un mundo muy complejo. Y ese cóctel es un cóctel muy interesante para las depresiones, para las adicciones
y para todas las patologías de borderline, que son también de borde entre lo que es psicosis y neurosis, que también están pujantes en la actualidad y que se ven mucho en adolescencias. ¿De qué vamos a hablar en el próximo encuentro? Si querés empecemos por los bordes. Dale, empecemos entonces. Bueno, Carlos, dale. Agradecido y, no, a vos. Y bueno, todo el mundo, que nadie se quede frente a la duda o con la intriga o con la necesidad de consultar ante la necesidad, que se acerquen a Carlos o a un profesional, pero siempre estemos atentos a lo que nos pasa y a lo que le pasa al otro. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes.